Hablar sobre, pues, siguiendo la charla sobre el manejo de líquidos en paciente quemado. Mi nombre es Oira Roja, yo soy residente de tercer año. Entonces, como objetivos de la charla, vamos a identificar las fórmulas utilizadas para estimar la reposición de líquidos. Vamos a hacer una descripción de los tipos de fluidos utilizados para reanimar y mantener a estos pacientes y revisar las complicaciones del manejo de la fluidoterapia. Para hablar algo de historia, desde el siglo XX aproximadamente se ha venido hablando sobre el manejo volumétrico en estos pacientes, iniciando por el doctor Frank Underhill, que en 1930 nos habló sobre el contenido de las flictenas, que era muy parecido al componente del plasma, y también empezó a hablar algo sobre las pérdidas y sobre las reposiciones de estos pacientes quemados. Para el año 42, Cook y Moore hablan sobre el concepto ya de edema, hablan sobre la fórmula de extensión por área de superficie corporal quemada, y en este mismo año Wallace habla sobre la regla de los 9. Para el año 44, Lund y Brouwer nos muestran una tabla sobre cómo podríamos hacer nosotros el acercamiento de las quemaduras de nuestros pacientes, hablando por valor de cada segmento y según la edad. Para el año 52, Evans nos hace ya una otra fórmula sobre cómo vamos a hacer también la aproximación de la extensión y la profundidad, hablando sobre el porcentaje de esta área quemada y por la edad. Ya Brooke hace una modificación de la fórmula de Evans, aproximándose al volumen que se le va a poner, y ya para el año 68, la gran fórmula conocida en todas las instituciones, creada por Baxter y Charles en 1968, la fórmula de Parker. Como ya muy bien lo explicó el doctor Ortega, la fisiopatología, para hacer un reconocimiento, poder entender nosotros cómo vamos a hacer el manejo de líquidos, tenemos que tener muy claro cuál es esta fisiopatología de estos pacientes. Ya sabemos que cuando se genera una alta temperatura, se genera esos tipos de lesiones, no solamente se va a generar una respuesta local, sino también a nivel sistémico, generando o liberando una gran cantidad de mediadores proinflamatorios que nos van a llevar a que esta permeabilidad vascular se altere, generando una salida de fluido intravascular a nivel intersticial y posteriormente el edema. Aquí les muestro las zonas de Evans bien conocidas, donde podemos ver y evaluar que en estas zonas es donde nosotros deberíamos fijarnos para hacer el manejo de líquidos. Cuando se generan estas lesiones o la lesión en la quemadura, si hacemos una adecuada evolución, hacemos un adecuado manejo en la volemia, podemos encontrar que esta zona en la que nosotros deberíamos fijarnos y hacer la reanimación volumétrica, en esta zona de éxtasis nosotros podríamos hacer un adecuado manejo en la parte volumétrica de nuestros pacientes. El choque del quemado es un choque mixto. No solamente vamos a hablar de hipovolemia en esos pacientes, sino que también tenemos que hablar de alteración a nivel de la vasodilatación, y posteriormente, cuando entre más se va generando el daño en esos pacientes, se va a crear un compromiso miocárdico, pues generando un choque del quemado, aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. El manejo de estos pacientes se va a enfocar en 3 fases. La primera fase, en la más importante, en la que nos vamos a fijar nosotros, en la reanimación temprana, en el aporte volumétrico de estos pacientes, ya seguido el manejo de las heridas y la rehabilitación. Pero como a nosotros nos compete es la reanimación volumétrica, lo que tenemos que ver es que esta reanimación volumétrica es esencial para la supervivencia. Que a usted, si hace una adecuada reanimación de estos pacientes, la mortalidad en las primeras 24 a 48 horas van a disminuir hasta en un 44%. Y la prioridad es mantener el volumen intravascular y la perfusión de nuestros órganos. Se ha demostrado que cuando se hace una reanimación subóptima, aumenta la profundidad de la quemadura y el periodo de choque más prolongado, haciendo que el paciente fallezca mucho más rápido, aumentando este riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Mantener un equilibrio. Este equilibrio, ni tanto la reanimación subóptima, ni tanto la reanimación, porque como hemos visto, en los pacientes que le hago una reanimación subóptima, voy a empeorar el área de la quemadura, y si me voy por encima de esta reanimación, lo que va a empeorar es aumentar riesgo de paciente que se llene de volumen, aumentando edema pulmonar, síndrome compartimental, en fin, entre otras causas que las vamos a ver. Y lo que no queremos es esto, que nuestro paciente fallezca tempranamente. Entonces, podemos nosotros estar seguros de que esta reanimación está haciendo correctamente. Lo que tenemos que tener en cuenta primordialmente es que nuestro objetivo de reanimación volumétrica va a ser en los pacientes con un área superficial corporal mayor del 20%.
¿Por qué este porcentaje? Porque se ha demostrado que los pacientes que tienen esta área mayor del 20% no solamente están haciendo respuesta local, sino una respuesta sistémica. ¿Qué queremos nosotros con nuestro objetivo? Pues mantener esta perfusión, planteándonos unas metas. ¿Cuáles metas? Reponer el volumen vascular que está perdiendo el tejido, preservar la función tisular, minimizar el área de isquemia de la lesión y reducir esa respuesta inflamatoria que se está generando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Según el aporte volumétrico, ¿con cuánto? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cuál volumen? Pues esto lo vamos a ir viendo en el fondo de la charla. Siempre evitando que nuestro paciente se esté sobre reanimando, pues porque eso va a aumentar la mortalidad. Pues generando siempre un equilibrio entre el aporte y la demanda. ¿Cuánto? Pues esta es una gráfica que yo traigo extrapolada de un protocolo que es el protocolo Rose, donde se ven las fases de la reanimación hídrica de manera dinámica, como se debería hacer en cualquier paciente choqueado, cualquier paciente que está en malas condiciones generales, paciente que más que todo, esta es una extrapolación del paciente en UCI, donde nos vamos a enfocar en 4 fases del manejo del aporte volumétrico. En la primera hora, donde nosotros vamos a hablar del rescate, donde vamos a hacer una reanimación inicial, donde queremos corregir el choque. Segundo va a ser la fase de la optimización. En esta fase el paciente no está estable, el paciente sigue inestable. Aquí lo que queremos es evitar los daños secundarios, donde debemos individualizar los fluidos de los pacientes, donde debemos hacer de pensar en iniciar coloides, evaluar tanto la parte macrovascular como la microvascular y hacer una optimización de los tejidos que se están lesionando, hablando del paciente quemado. Posteriormente, ya en la estabilización, después de las 24, 48, 72 horas, en que nuestro paciente ya está estable, aquí lo que queremos evaluar o hacer el manejo volumétrico es que estos pacientes hagamos un equilibrio tanto electrolítico como un balance hídrico neutro. Queremos llevar a estos pacientes a esto y esto se va a presentar en días. Ya posteriormente, cuando el paciente ya está en la recuperación o en la fase de evacuación, donde ya nosotros tenemos que pensar en hacer un descalonamiento progresivo de este aporte volumétrico, pues pensando ya en priorizar la recuperación de nuestros pacientes. Esta gráfica, lo que quiero mostrarles acá, que cuando se hace una reanimación volumétrica con fórmulas guiadas como Sparkland, donde podemos ver que en las primeras 8 horas se le da un gran aporte volumétrico, después de las 8 horas usted baja el 50%, le da el otro aporte del 50% y luego vuelve y baja. No es algo fisiológico, es algo que se sale de la curva, es algo que no se hace de una manera dinámica, sino que usted lo está haciendo de una manera errática, siguiendo un manejo establecido y no está haciendo evaluación ni seguimiento de los parámetros hemodinámicos de estos pacientes. Ya para empezar a hablar de cuánto, lo más importante es que nosotros en los pacientes quemados no utilizamos bolos. Los bolos no tienen ninguna indicación en estos pacientes. Según el Instituto de Pacientes Quemados, nos dicen que esto no está indicado, pues no queremos desplazar este volumen que estamos perdiendo de manera rápida, pues ya que si hacemos esto de manera rápida, de manera agresiva, este volumen pues se va a ir al intersticio, vamos a seguir perdiendo volumen y pues lo que no queremos en nuestros pacientes. En este metaanálisis lo que quiero mostrarles es que los pacientes que se les hizo reanimación volumétrica guiada por estas fórmulas, lo que se vio es seguido, posterior o cuando se hizo una evaluación, cuando se les hizo el seguimiento, lo que se vio es que estos pacientes tenían unos valores de sobrereanimación, como lo que podemos ver acá lo que en estos 2 grandes estudios que es IBI y Carrot, que nos muestran que estos pacientes el volumen se estaba saliendo completamente pues, de los valores fisiológicos y se demostraron que estos pacientes aumentaban su riesgo de mortalidad. Entonces se cree que los pacientes que presentan estos volúmenes, hablando de más de 6 kilogramos por área de superficie corporal, los que nos muestra que cuando se pasa sobre esto en el día, ahí se muestra que estamos aportándole el 150% de la fórmula del Parkland. Y además de esto, IBI nos muestra que los pacientes a los que se le está dando en la primera hora más de 250 cc por kilo, esos pacientes van a tener mayor riesgo de estar sobreanimados y para aumentar el riesgo de la mortalidad. Cuando nosotros vamos a poner o vamos a querer poner el líquido, nosotros deberíamos evaluar tanto la extensión como la profundidad. Existen cantidad de fórmulas
tanto la regla de los 9 como está Lone and Broadway, que nos muestran cómo nosotros deberíamos hacer la estimación del área de la superficie corporal, pues para nosotros poder infundir una cantidad de líquido necesario que va a requerir el paciente. Entonces nos muestran estas tablas que son de ayuda y pues siempre tratando pues de hacer el acercamiento mejor posible pues para hacer la evaluación del área quemada. ¿Que ¿Cuánto le vamos a poner? Acá en este estudio lo que quiero mostrarles es que no sabemos si son 2, si son 3, si son 4 cc por kilo y por el área de superficie corporal. Aquí lo que nos muestra es usted inicia la tasa de líquido más bajo, es decir, a 2 cc, ¿sí? Según el peso y según el área corporal, pero hay que tener en cuenta que esto no es una regla general para bajar después a las 8 horas o las 10 horas, sino que esto es una guía para poner el bolo no, sino los líquidos que requiere el paciente de manera inicial. Esto es lo más importante. Usted pone esto por el peso y es lo que usted le va a poner en la primera hora. Ya después usted lo que va a hacer es hacer un ajuste según el gasto urinario. Y también, además de esto, pues no solamente pues, nos vamos a guiar por el gasto urinario, sino por otras variables que ya les voy a mostrar. Posteriormente, aquí pues están las fórmulas de cómo pues nosotros podríamos hacer la reanimación. Sin embargo, aquí lo que le quiero mostrar es cómo las diferentes asociaciones nos muestran según edad, según peso, cómo se debería poner o infundir el volumen de esos pacientes. Aquí lo que quiero mostrarles es que lo más importante es que nosotros, después de montarle el volumen que le vamos a empezar la primera hora a estos pacientes, deberíamos hacer un seguimiento no solamente con variables cuantitativas, sino cualitativas en esos pacientes, hablando pues de gasto urinario, evaluando cómo están esas ventanas de perfusión, mirando los signos vitales, evaluando además de esto la parte de la microcirculatura y pues siempre donde todo lo tenemos es que sigamos el gasto urinario. Cuando yo les hablaba de cuánto, también sale este estudio, que es un estudio de simulación publicado en el 2010 por el doctor Shun, donde nos muestra que haciendo una regla de 10% multiplicado por el porcentaje del área corporal quemada, es mucho más fácil hacer un acercamiento de cuánto yo le quiero infundir a mi paciente. Y miren que en esta tabla, en este ejemplo que nos pone el doctor Shun, lo que nos muestra es que cuando yo aplico esta regla de los 10, se puede aproximar en un 87% en las fórmulas de Brook y Parkland. Hay que tener en cuenta que este estudio fue diseñado para pacientes mayores de 30 kilogramos y que cuando nosotros tenemos pacientes mayores de 80 kilos, esto no solamente lo voy a poner por el área que me da del área quemada, sino que voy a añadirle 100 cc más por kilo por cada 10 kilogramos. Lo tan mencionado en lo que nos da miedo a nosotros en el manejo del aporte volumétrico es el fluid creep, hablado por el doctor Pruitt en el 2000, donde nos muestra que es una reanimación excesiva con las variables que les mostré anteriormente según el índice de IBI mayor de 6 cc, donde nos muestra que sus pacientes van a tener mayor riesgo de edema pulmonar, edema cerebral, retraso de la cicatrización de la herida y pues cuando se aumenten el tamaño de las heridas, el ilio, el síndrome compartimental más importante abdominal, ya que estos pacientes si llegan a hacer síndrome compartimental abdominal, el riesgo de mortalidad de estos pacientes si pasan a cirugía es un 70% y pues el SDRA. Más no es mejor, siempre tenemos que irnos guiados por metas. Lo que queremos es hacer una adecuada reanimación de nuestros pacientes, 100% una evaluación, para tener en cuenta que hay pacientes que van a requerir un mayor aporte volumétrico, como son los pacientes con lesiones por inhalación, pacientes en los que se les hizo un retraso, una reanimación, ya sea por el sitio de remisión, si estaba muy lejos o pues no hubo un adecuado manejo del paciente, en pacientes con intoxicación por alcohol y en quemaduras eléctricas. Aquí la valoración, el seguimiento de esos pacientes tienden a ir un poco más altas, el gasto urinario puede alcanzar hasta un cc por kilo hora. ¿Qué cuál líquido? Pues hemos visto o lo que hemos encontrado o lo que siempre leemos nosotros en todas las guías es que las soluciones balanceadas son los superiores a las no balanceadas, son las recomendaciones que se hacen con un nivel de evidencia 1B. El lactato de Ringe es el más utilizado porque es el más económico y pues que se acerca a esos volúmenes plasmáticos y pues porque va a tener un efecto expansor de volumen pues, en el aumento de la permeabilidad capilar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros alcanzamos estos límites en esos pacientes? Cuando podemos pensar que esos pacientes ya se me están pasando hacia la sobrereanimación.
Pues se ha visto que el estudio de los coloides viene desde muchísimos años atrás, desde 1942, donde el doctor Harkin nos hablaba de ponerle 1000 cc de plasma fresco congelado por cada 10% de área corporal, evaluando cómo iba el aporte y pues ahorrándose una cantidad de volumen en esos pacientes, disminuyendo pues la cantidad de volumen que se les va a ir poniendo. Sin embargo, desgraciadamente para el 98 Cochrane nos saca una publicación donde dice que sus pacientes a los que se les puso coloides se morían más y pues ahí siguieron con el manejo con la fórmula de Parker. Aquí quiero mostrarles que Cochrane cuando sacó después su estudio siguió progresivamente sacando más estudios sobre el uso de los coloides y los cristaloides en pacientes críticamente enfermos, incluyendo pacientes quemados, donde ellos no muestran ninguna diferencia con respecto a la mortalidad en ponerle o no ponerle algún coloide. Sin embargo, se mostró pues, que el volumen a infundir a estos pacientes es mucho menor. También encontraron que pues, no hay ninguna diferencia con respecto a la falla renal, que es lo que a veces uno piensa o llega a pensar que al infundirle coloides a estos pacientes van a aumentar la falla renal, pero no encontraron ninguna diferencia significativa. Posteriormente sale el estudio Cristal, tan nombrado este estudio donde nos muestra que el efecto de los coloides sí alcanzó a disminuir un porcentaje la mortalidad con respecto al uso de los cristaloides. Sin embargo, el problema de este estudio fueron los criterios de inclusión, ya que eran pacientes que estaban en la UCI, que estaban en choque, que estaban hipovolémicos, que pues obviamente al infundirle una cantidad de aproximada de coloides, pues esos pacientes tendían a disminuir la mortalidad. Pero ¿qué pasa con el uso de los coloides? En ese estudio del 2005, donde nos muestran que los pacientes que les pusieron plasma fresco congelado y los vieron en la primera hora de ponerle este plasma fresco congelado, se dieron cuenta que el aporte de plasma versus los cristaloides se dieron cuenta que fue muchísimo menor con respecto a los que se les puso coloide, y después lo compararon con el tiempo, y lo que se dieron cuenta es que esos pacientes a los que se les ponían plasma versus los que les ponían cristaloides, se aumentó esta presión intraabdominal con respecto al uso de cristaloides. Igualmente pasó en los pacientes que presentan algún tipo de dificultad respiratoria. Para el 2016, la doctora Ana Kix nos muestra en este metaanálisis que hay una gran diferencia, no hay una gran diferencia, pero sí hay una diferencia con respecto a la mortalidad y al síndrome compartimental abdominal cuando se ponen coloides versus cristaloides, y pues esto marca una gran diferencia en el manejo de los líquidos desde ese tiempo, pues para empezar a hacer la reanimación volumétrica en estos pacientes. Posteriormente, en este mismo año, el doctor Roberto Eljac nos muestra los mismos resultados que nos muestra la doctora Hackins, mostrándonos que tanto la mortalidad, que tanto el aporte de volumen es disminuido con respecto pues, evitando efectos secundarios como el síndrome compartimental y disminuyendo pues el aporte volumétrico. Pero entonces, tanto que hablamos de nosotros de albúmina para poner los pacientes, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros vemos que nuestros pacientes se están sobre reanimando, si usted lo ve de manera temprana o lo ve de manera tardía, este es el volumen a infundir de la albúmina. De manera temprana lo podemos hacer como lo da Brooke en su fórmula, en 1 a 3, siendo uno lo que va a poner de albúmina y un poco más lactato Enrich. Y de manera tardía, lo que vamos a hacer es cuando si hacemos un reconocimiento de esta sobrereanimación, lo que vamos a hacer es que el porcentaje total que le estamos poniendo nosotros de lactato Enrich o el cristaloide que le estamos poniendo, lo que vamos a hacer es que 1/3 de esto lo vamos a quitar y se lo vamos a poner con albúmina al 5%. Hay que tener que aquí nosotros en Colombia no tenemos albúmina al 5%, tenemos albúmina al 20%, por lo cual hay que hacer la conversión. ¿Qué pasa con otros tipos de soluciones? Las soluciones hipertónicas como isotónicas. Aquí en este metaanálisis lo que quiero mostrarles es que cuando se hizo la comparación de los pacientes que se les puso soluciones hipertónicas versus isotónicas, con respecto a la mortalidad no hubo ninguna diferencia, pero lo que sí mostró es que los pacientes a los que se les infundió soluciones hipertónicas, sí hubo una disminución con respecto al flujo de volumen que se les ponía inicialmente.
El tiempo, eso es discutido. Usted lo que tiene que hacer es usted si escogió una fórmula, escoja la que le sirva, hágale el aporte volumétrico. Lo más importante de esto es que usted tiene que hacer un seguimiento por hora del paciente, cómo están estas variables hemodinámicas, hablando también del gasto urinario, gasto cardíaco, índice cardíaco, lo que usted tenga para hacer las mediciones de esos pacientes, siempre tratando de no estar hacia la sobrereanimación, pues para dar un adecuado manejo. El tiempo lo define usted según cómo está la evolución del paciente. Ya para llevarnos para la casa, la reanimación volumétrica eficiente es menos, hay que tener en cuenta que sus pacientes se van a morir menos. Si hacemos una reanimación subóptima, pues esto va a aumentar la profundidad y va a crear un periodo de choque más largo, lo cual nos va a aumentar la mortalidad. La fórmula es una gran guía para la tasa inicial de infusión de líquidos, no se nos olvide esta palabra, es una guía para infundir de manera inicial, ya usted va a hacer un seguimiento del paciente según sus variables hemodinámicas y considere el inicio de coloides si estamos sobre la reanimación y siempre debemos hacer un ajuste temprano según la condición clínica, hablando de la perfusión y el gasto urinario. Muchas gracias.